del Lingulodinium carece de cambios rítmicos en abundancia de los transcritos. Los ritmos circadianos son las variaciones en la bioquímica, la fisiología, el comportamiento en una célula durante un lapso de 24 horas. Los ritmos son los resultados observables de un cronómetro autónomo y reajustable llamado reloj circadiano. Este reloj es ubicuo, organizado en circuito de retroalimentación transcripcional traduccional, que es el TTFL en una célula eucarionta. El control transcripcional forma parte de mecanismos, o se cree que el control transcripcional forma parte del mecanismo del reloj circadiano. Por ejemplo, en cianobacterias, el ritmo diario se da por estado de fosforilación de la proteína del reloj KIC, que consiste en marcapasos. En este caso, el KIC TTFL nos brinda ritmos robustos. Para los procesos de transcripción, no siempre es necesario para producir esas oscilaciones circadianas, demostrado con la oscilación diaria de los ciclos redox de peroxiredoxina, esto en células rojas, o sea en células de la sangre, que son los glóbulos rojos y el Astrococcus tauri. Bajo una oscuridad prolongada, las tasas de transcripción caen por debajo de los límites detectables, así como el ritmo de la luciferasa fusionada con el componente de reloj disminuye después de un día. La ritmicidad precisamente se reinicia bajo luz constante. Por tanto, la fase del ritmo varía según el momento en que las células se exponen a la luz. Por tanto, el temporizador impulsa un ritmo observado de este informador traduccional que esto continúa a pesar de que el ritmo manifiesto en sí es indetectable. El TTFL de Astrococcus tauri está influenciado por una intercomunicación con el ritmo de peroxiredoxina no transcripcional y que se ha demostrado ser de manera continua sin cesar en la oscuridad. El dinoflagelado marino presenta ritmos abiertos, así como ritmo de la bioluminiscencia, y el otro de la enzima rubisco. En el ritmo de la bioluminiscencia, básicamente lo que existe es cambios rítmicos en la cantidad del catalizador de reacción, que es la luciferasa, así como la proteína de unión a la luciferina, que protege el sustrato de la bioluminiscencia luciferina de la oxidación no bioluminiscente. Y en cuanto a la rubisco, esta está correlacionada a la capacidad de la célula para fijar el carbono. Por tanto, estos ritmos abiertos estarían correlacionados con la tasa de síntesis de proteínas in vivo, que está bajo control del reloj sobre la expresión génica, y este regula la sincronización de los ritmos. El control sobre la síntesis de proteínas se produce a nivel traduccional, ya que los niveles de ARN mensajero no cambian durante el ciclo diario. La profundidad del conocimiento sobre ritmos, así como mecanismos de reloj circadiano en Lingulodinium, es desconocido. Para agravar la dificultad de caracterizar ese temporizador central, los estudios fisiológicos han demostrado dos relojes endógenos diferentes, así como el ritmo de la bioluminiscencia y el comportamiento de natación que corren con diferentes periodos, mostrando diferentes comportamientos de reajuste de fase. En esta investigación, lo que se hizo es buscar transcripciones rítmicas en Lingulodinium para identificar esos posibles componentes del TTFL, o sea, circuito de retroalimentación transcripcional traduccional. Para esto se ha utilizado el RNA-seq, con el objetivo de evaluar los niveles de todas las especies de ARN en un transcriptoma de Lingulodinium bajo ciclos diurnos y circadianos. Precisamente, lo que se pretendía era buscar los componentes del circuito de retroalimentación transcripcional traduccional, o sea, los TTFL. Y para esto se utilizó el RNA-seq. Entonces, aquí se realizaron dos experimentos. Uno, bajo luz y oscuridad, que estaría determinado por los tiempos Seidegger, que es a las 2 horas, a las 6 horas, a las 14 horas y a las 18 horas, tiempo Seidegger. Esto bajo fotociclo de luz y oscuridad, el cual produjo 545 millones de RIT de 100 pares de bases de extremos emparejados. Y el otro experimento fue
bajo fotociclo y luz constante. Tenemos tiempo Seigeber 6, tiempo Seigeber 18 y tiempo circadiano 6 y tiempo circadiano 18. Esto era bajo luz continua, el cual produjo 252 millones de RIT de 76 pares de bases de extremos emparejados. Y esto se mapeó a unos datos de Trinity de más de 100.000 contig. Y precisamente luego se hizo las comparaciones en este experimento a las 6 horas tiempo Seigeber y a las 18 horas tiempo Seigeber. Las 6 horas tiempo Seigeber corresponde al mediodía. Las 18 horas tiempo Seigeber corresponde a la medianoche. Resultado de las comparaciones de ambos tiempos en cuanto al conteo de RIT, RPKM, se obtuvieron pocas diferencias en los niveles de ARN mensajero. Y precisamente con el DISIC básicamente se hallaron 5 constigs que mostraron mostraron niveles significativamente diferentes entre los dos tiempos, con un P menor a 0.001. Y precisamente el otro experimento fue al tiempo Seigeber 18 y tiempo circadiano 18, o sea, a la medianoche original y a la medianoche subjetiva, ¿sí? Entonces, al hacer estas comparaciones entre la medianoche y real y la medianoche subjetiva, que está bajo luz constante, esto nos indicó que bajo luz constante durante la fase nocturna no causó una alteración importante en la expresión génica, y por lo tanto las dos muestras de medianoche son esencialmente duplicados. Y con el DISIC básicamente se obtuvieron 5 contigs que mostraron niveles significativamente diferentes entre los dos tiempos, para lo cual se concluye que el complemento del ARN mensajero de las células del mediodía es el mismo que a la medianoche. Precisamente se quería encontrar ritmicidad en los niveles de ARN. Entonces, haciendo diferencias de pliegue, se obtuvo una lista de 131 secuencias de ARN mensajero, pero no de ARN ribosómico, el cual estos mostraron mayores diferencias de pliegue cuando eran típicamente más bajos en abundancia, y cuando había menos diferencias de pliegue eran típicamente más altos en abundancia. Utilizando el heatmap, básicamente se han descubierto como 4 grupos principales de secuencia, esto bajo los diferentes tiempos Seigeber, y en el tiempo Seigeber 14 se observó que contenía el mayor número de ARN significativamente diferentes. Entonces, en base a la experimentación se encontraron como 42 secuencias por homología, de las cuales se seleccionaron las 11 secuencias mostradas en comparación al control de carga, que es la actina, que fueron expuestos bajo luz y oscuridad, donde no se mostró la ritmicidad. Esto bajo exploración densitométrica, ya sea en comparación en este caso al control de carga, que es la actina, y también en relación a los datos de RNA-seq normalizados. El RNA-seq normalizado, que está en color azul, y la actina, que estaría en color rojo. Ahora, precisamente, la ausencia de ARN rítmico sugirió que el reloj circadiano continuaría sin disminuir en presencia de inhibidores de la transcripción. Para comprobar esto, básicamente se han utilizado los inhibidores. En este caso tenemos la actinomicina D y el otro sería la cordycepina. La actinomicina D básicamente esta se acopla al ADN y esto inhibe el proceso de replicación y también la transcripción, mientras que la cordycepina estaría inhibiendo el proceso de poliadenilación del ARN mensajero. Por lo tanto, cuando se hace la experimentación de la síntesis del RNA, cuando se aplican los inhibidores, había una disminución en cuanto a la síntesis de RNA cuando se aplicaron estos inhibidores. Y para comprobar si eso alteraba los ritmos de la bioluminiscencia y del pH, que estaría relacionado a procesos metabólicos, básicamente se observa que cuando estuvieron expuestos a luz a oscuridad continua,
Se mantuvieron esas ritmicidades de la bioluminiscencia, aunque hubo cambios notables en la amplitud. Eso cuando se aplicaron los inhibidores. Y cuando se hizo estudio del pH para estudios de procesos metabólicos, normalmente ese pH aumenta durante el día y disminuye durante la noche. Y cuando está bajo luz constante, esto también aumenta y también disminuye. Eso también se ha visto, ¿no? Bajo luz constante, o sea, también se observaba la ritmicidad, aunque hubo una marcada disminución de la amplitud rítmica. Por tanto, la presencia de inhibidores no cambió la sincronización del ritmo de bioluminiscencia en oscuridad constante, tal como se observa, ¿sí? Y la amplitud del ritmo marcador aunque la amplitud del ritmo marcador ha ido disminuyendo. Por lo tanto, se concluye de estos experimentos que a pesar de un fuerte efecto sobre la amplitud de los dos ritmos, no se requiere transcripción robusta para determinar su tiempo circadiano. Entonces, en sí, ninguna de las secuencias del transcriptoma del Lingulodineum muestra variaciones circadianas o diurnias en niveles de transcripciones. Y esto, bajo una tasa de transcripción al 5% en el control, no afecta el periodo de bioluminiscencia, ni tampoco de los ritmos de fotosíntesis. Por tanto, el hallazgo principal es que todo el sistema circadiano ha evolucionado sin el TTFL. ¿Sí? Esto por la posible dificultad para regular la transcripción de los dinoflagelados, debido a la ausencia en los niveles detectables de proteínas histonas, también cromosomas condensados permanentemente, así como el número y la diversidad de factores de transcripción se reducen mucho en comparación a otros eucariontas. Entonces, en sí, en cuanto al ARN mensajero, o sea, tomando como ejemplo, el ARN mensajero de Carenia tiene una vida media más larga que la de otros organismos, y la traducción es controlada en sí por los procesos de fosforilación de proteínas. Por tanto, la falta de transcripciones rítmicas en Lingulodineum nos proporcionaría nuevos ímpetus para realizar examen de traducción, así como mecanismos post-traduccionales del reloj. Por tanto, se concluye que la falta de ARN oscilantes durante el ciclo circadiano del dinoflagelado Lingulodineum indicaría que el mecanismo de reloj circadiano de este organismo no usa ni reduce cambios rítmicos en las cantidades de ARN. Muchas gracias.